¿Ah? ¿Han cachado los disfraces de la primera línea? Sí. Los hueones que han disfrazado de hueones de caballeros medievales. ¿Cómo vaya a volver a guardar a esos hueones si nunca han sido tan famosos en su vida? De la mujer, de la mina de la mujer es la canción. Buenaza. ¿Cuál? No, la canción quisieron. de la mujer. La de la violación. No la vi. ¿No viste ese? No, espectacular. Ah, De las mejores o sea, ahí cosas- tú decís, ese es el movimiento. Es el movimiento. Es el movimiento. Organizado, Bueno, cocina. bueno. No, cocina. Sí, el violador, Y la canción se te queda el violador eres tú. El violador eres tú. Sí, bueno. Muy bueno. Puta lástima no tener ese talento, weón. Si no, weón, ¿a dónde estaríamos, weón? En televisión. Claro, de partida. ¿Ah? Bienvenido. Bienvenido. Estaríamos en un matinal. No hay trinchera, chica. ¿Ah? Vamos, no hay cancha chica. No. ¿Ah? Ya, pues, cuando usted diga. Ahora. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comando Jungle, en una semana que parece que nuevamente se desploma todo. Y estamos con el autor intelectual del desplome, Mirko Macari. Muy buenas tardes. Y don Gonzalo Miner, ¿Cómo está? alias el hombre matinal. Ah, sí. Es nuestro pariente. Madrugando, No, el madrugando. mañanero. El mañanero Miller. No es lo mismo, ¿Ah? claro. El día de hoy, cuando estamos grabando el programa, amanecimos con crudas imágenes de violencia desplegada en distintas partes del país, en medio de la discusión respecto de el último artilugio del gobierno, que es la idea de poder sacar a los militares con letra chica, como le han dicho algunos, ¿cierto? Con esta idea de que pueden tener menos responsabilidad penal o diluir su responsabilidad penal y además ser llamados sin tener que haber un estado de excepción. Una cuestión que es popular en la forma, o sea, en el fondo, perdón, pero que en la forma probablemente se pueda enredar en el Congreso. Vamos a conversar esta semana de qué tan cerca estamos de lo que ya varios están diciendo, cuán amenazada está la democracia. ¿Puede esta violencia desatada, sumada a la pérdida de poder acelerado de las distintas instituciones, la falta de acuerdo dentro de las élites y además el miedo de la población, generar un cóctel perfecto que finalmente termine desestabilizando la democracia? Parto con Gonzalo Miller. ¿Está amenazada la democracia? Y si es que es así, ¿por qué? Bueno, yo creo que sí, pero obviamente está amenazada si uno entiende que la democracia y la política es la resolución pacífica de los conflictos entre la sociedad. Uno dice, bueno, no es lo que estamos viendo, no es lo que estamos apreciando, no es lo que está dominando hoy día, por lo menos sobre todo esta semana o las últimas 2 semanas, la calle. La violencia se vuelve sistémica, la violencia se vuelve ecológica, está presente donde se mira. ¿Ah? Y va generando en las personas reacciones de... hoy día, a mí no me llama la atención, habían 2 trending topics hoy día, muy rudo, de punta a punta, pronunciamiento militar ya o paro indefinido ya. Entonces decirle, eso es lo que estamos mirando hoy día y tiene de alguna manera energizada la calle y la tiene en una lógica de que hay algunos que creen que si se quema todo o hay que quemar todo para que nazca lo nuevo, y otros que creen que ante esa propuesta lo que proponen es militares en la calle ya. Y lo que uno se pregunta, bueno, y entre esas 2 puntas, ¿quién hay? ¿Qué hay entre esas 2 puntas? Porque finalmente, con lo que uno dice, o la historia de Chile, o lo que nos dicen las elecciones, o lo que nos dicen un poco los movimientos de los últimos 15, 20 años, es de que la gran mayoría está al medio, está entre esas 2 puntas. Lo que pasa es que hoy día, en la lógica de control de la calle, en la lógica de violencia, esa mayoría no tiene oportunidad de expresarse, no tiene cómo ejercer su fuerza, porque su fuerza es cívica. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera el debate público se hace cargo de eso? De que hoy día parece consumido por estas 2 puntas que ejercen y llaman a distintos tipos de ejercicios de la violencia. Entonces a mí me llama mucho la atención de eso, porque al final se debilita la democracia porque queda offside, absolutamente. La democracia casi no tiene herramientas para tomar control de una calle como con el nivel de violencia que hay hoy día. Entonces uno dice, bueno, si no es la democracia, ¿qué? Por eso que algunos con los que coquetean o fantasean un poco con esto de que el problema es el presidente actual, obviamente, que el problema es Piñera, pero dicen, bueno, a ver, ¿y si Piñera diera un paso al lado, hoy día, qué pasaría? ¿Asumiría a Jaime Quintana como presidente? ¿Cuánto dura Jaime Quintana sentado en ese sillón? No necesariamente, en todo caso. Ahora, lo que tú describí es como la idea... Y si no fuera Jaime Quintana, ¿sería Iván Flores? Iván Flores el que estaría sentado. Entonces dice,
Es no saber distinguir entre el personaje y la institución. Finalmente es la institución la que está debilitada. ¿Ah? Es la democracia la que se encuentra desafiada por la violencia, y no solo por la violencia, pero en parte hoy día, sobre todo hoy día, en las últimas 2 semanas, por la violencia. Esos dos trending topics de los que tú hablas son como la expresión de los que tienen algo que ganar y de los que tienen algo que defender finalmente. O sea, los que creen que solo pueden ganar con la violencia. Por eso, los dos que apuestan por el caos de manera diferente, digamos. Uno porque tiene algo que ganar y otro porque considera que tiene algo que defender. ¿Ah? Y al medio, ¿cierto?, está esta gran masa que probablemente pierda, digamos, pero no es que sienta que tiene ni algo que defender ni algo que salir a pelear de esa manera. Macari, ¿está amenazada la democracia o no? Veía el titular de La Segunda, donde justamente Blumel hablaba de la democracia amenazada por la violencia, y he escuchado el cacareo de personajes, ¿no?, como Mario Weissblut o Juan Gabriel Valdés, justamente, que son una generación, por no mencionar a otros muchos, ¿no?, que ve ese horizonte. Esta es la democracia que tenemos, llena de problemas, pero es lo mejor que hay. En esa generación está, por cierto, la experiencia vital de la dictadura. No podría ser de otra manera porque cada uno expresa la vivencia que tiene. Yo creo que la democracia chilena, la democracia inaugurada del año 90 en Chile ya no está amenazada porque ya se acabó. Ya llegamos a su punto final. Concluye su ciclo. Y concluye por las propias inoperancias e ineficiencias de ese sistema político, de esa democracia análoga para un mundo que es digital. No fue la democracia, fueron los políticos, los partidos que dicen representarnos los que fueron incapaces de solucionar desde hace años que está instalado el tema de las pensiones. ¿Cuántas veces se tocó la puerta con el tema de las pensiones? ¿Cuánta gente salió a marchar por el tema de las pensiones? ¿Desde cuándo sabemos que hay zonas de sacrificio que esperan una solución urgente? ¿Desde el año pasado? No, Quintero Puchuncaví es desde el año 90. En fin, podría seguir una lista eterna de conflictos que la democracia no fue capaz de solucionar, no porque ninguno de sus personajes emblemáticos, de sus autoridades, hayan sido particularmente malos o indolentes, es porque el sistema o las reglas que se construyeron responden a unos tiempos, a unas dinámicas que están obsoletas en la sociedad digital que hoy día vivimos. Por lo tanto, lo mejor es hacerse la idea de que llegamos al fin de un ciclo y comienza otro, y que estamos en una crisis que es ese interregno. Y quiero decirlo así porque lo veo en un sentido positivo. Estamos cambiando, estamos evolucionando, estamos en este parto que siempre es doloroso, porque lo nuevo, lo que nace, siempre es doloroso. Se va a acabar todo lo que traemos, por supuesto que no se va a acabar todo, pero sí sus símbolos. Y por eso que la autoridad presidencial inamovible como símbolo del orden institucional ejemplar chileno está fuertemente amenazada. En ese proceso evolutivo que tú describes, el fenómeno concreto de asaltos, saqueos, cortes de ruta con cobro de peaje, bloqueos de puentes donde hay personas atrapadas adentro de los túneles, ¿cierto? Sí. Ese fenómeno que finalmente es el que también está generando un aumento en la temperatura y una disminución de la tolerancia social. En ese fenómeno evolutivo que tú describes, ¿cómo se reencausa? Esa es la fiebre, esa es la fiebre del parto, esa es la fiebre. Ya está bien, pero ¿con qué vaya a atacar esa fiebre? Esa es mi pregunta, porque lo que hoy día la gente dice es, ¿qué es lo que se especula hoy día? Para que no nos hagamos trampa en el solitario. Hoy día se especula, ¿cierto?, con una escenificación de la ruptura. Porque la gente quiere que esto llegue a un punto culmine. Eso es lo que está esperando. Y por lo tanto el sistema lo que hace es especular sobre qué es lo que culmina. Claro. ¿Ya? ¿Cuál es el acto ceremonial, como tú decías, el sacrificio, digamos, al volcán que se hace y que escenifica esta ruptura? Bueno, imaginémonos pongámonos en el caso de que hay una ruptura. ¿Qué pasa con ese fenómeno? Con ese fenómeno que se ha tomado el control territorial, ¿cierto? Y que está saqueando a destajo, que está generando problemas que son de mayor calado. Pareciera que la violencia comenzó el 18 de octubre y simplemente lo que ocurrió el 18 de octubre es que se manifestó algo que se venía incubando por mucho tiempo. No, está bien, pero no se manifestaba de esta forma. No quiero, pero por eso, porque es energía acumulada. Bueno. Y no quiero caer en el cliché que todos compartimos de las demandas sociales que causan indignación y que se acumulan. Vamos a otros temas. El narco. El gobierno dice que hay un fenómeno de narco involucrado acá que tiene que ver con control territorial. Sabemos ahora que el narco
narco tiene control territorial de partes importantes de Chile, lo sabíamos antes. ¿Desde cuándo? ¿Por qué las autoridades en ese momento no reaccionaron a tiempo? Sabemos ahora que hay barras bravas que son un verdadero poder paralelo, que albergan organizaciones criminales, que tienen controles territoriales. Pregúntale a Lenin, ¿qué hacer? Nada. Bueno, qué hacer es primero entender que este es un proceso social complejo sobre el que no tienes mucho que hacer. Hay una primera fase en que toda esa energía acumulada de lo que estaba subterráneo y apenas se asomaba una semana, moría un niño por una bala narco, un lactante en La Pintana, hablábamos 3, 4 días de eso, algunos se pegaban su limón y los políticos hablaban de la elección de gobernadores que venía. Ahora, todo eso que se asomaba de a poquito se asoma completo y lo vamos a tener que ver frente a nosotros porque es un espejo de lo que somos. Los chalecos amarillos, los manifestantes en la Plaza Italia, los narcos, los lumpen, los saqueadores, los carabineros que disparan balines que sacan los ojos a la gente. Todo eso es Chile en conjunto y está saliendo para que lo veamos y digamos, queremos esto para adelante. Nos vamos a atender, nos vamos a abocar a las causas mediatas e inmediatas que lo provocaron. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, cumple una función social eso, desgraciadamente. A mí me encantaría, no, que obviamente no tuviera que ser así, pero así avanzan las sociedades, y repito, avanzan. Entonces, mientras antes asumamos que la lógica de instituciones políticas que traíamos hasta acá se agotaron todas en su conjunto y necesitamos otras nuevas, más nos vamos a demorar. Esto no se trata de personas, pero la persona de Piñera simboliza y concentra la decadencia final de ese proceso en que estamos a cargo de políticos ineptos hace mucho rato, que ningún problema central se soluciona desde el sistema político. Y entonces lo que nos toca escenificar es la ineptitud al máximo de un apostador bursátil que terminó de presidente, porque valoramos más el dinero y las oportunidades de ganancia personal que el sentido de lo colectivo. Y la mayoría que votó por Piñera y la minoría que lo respetó se la tendrá que comer, porque esa fue una decisión del colectivo. Entonces, todos somos responsables de eso. Miremos la parte que nos compete. A todos, a unos más, a otros menos. Si elegimos esas autoridades incapaces, pues bien, nos sirve de reflexión para la siguiente. Sí, yo creo que está bien, pero es que es una posición un poquito cómoda la de fijarse solo en la política. La política tiene sus pecados. Salvo con la silla, que no la política tiene sus pecados y todo está bien, y la gente tiene su juicio, y claro, y si los transformáramos en esos grandes monos de papel, ¿no es cierto?, del medievo, y los quemaríamos como en las fallas, está bien. Pero, por ejemplo, pobreza. Que tú dices, están todos los dólares puestos arriba de la mesa. Los niños del Cerame. Y finalmente es la sociedad la que dejó de hablar de la pobreza. ¿Por qué los políticos dejaban de hablar de la pobreza? Porque la sociedad dejó de hablar también, de ella. por supuesto. ¿Y por qué la política no se hace cargo de los niños del Sename? Porque a la sociedad no le importó. Entonces, por eso te digo, o sea, hay un tema también de decirle, más que mirar tan lejos, buscando responsabilidad, a veces hay que mirar mucho más cerca. Eso estoy diciendo. Entonces, la sociedad es la que de alguna manera ha construido este país que hoy día no nos gusta y todo, se ha construido con las decisiones de todos. O sea, aquí no es, aquí, porque yo voy en contra de la lógica del modelo que nos tenía viviendo así y cometiendo pecados, bueno, queriendo ser vírgenes todos. Pero no es verdad, son las pequeñas decisiones de todos, las pequeñas miserias de la sociedad, las que hoy día irrumpen y afloran. Porque no me importaba el narco, ¿por qué? Porque el narco estaba lejos. Y no me importaba. Entonces hoy día digo, no, mira la política, ¿por qué no te hiciste cargo de los narcos? ¿O por qué no hay oye, mira la desigual distribución de carabineros en la sociedad y cómo en sectores donde se necesitan no hay? Y dice, bueno, ¿y en qué minuto pusimos como prioridad la seguridad? Y pusimos como prioridad una policía de alto Pero viene siendo parte de la oferta política hace rato. No, y en eso está, tiene un punto Macari respecto a la inoperancia. De una manera equivocada. De una manera equivocada. Porque, creo que estamos más de acuerdo. Creo que estamos muy de acuerdo. Entonces, cuando dice en este momento, ¿cuál es el temor de muchos? Dice, mira, cuando la violencia tiene un problema que es, para algunos es funcional, pero para la gran mayoría es el final de los procesos. Y un final triste y equivocado. O sea, alguien puede decir, con este nivel de violencia que hay hoy día, ¿alguien se imagina un plebiscito en abril? Porque cuando decimos que es la formalidad de la democracia la que queda coja, es decirle, claro, y queda coja solo para el presidente y para el gobierno,
¿Queda coja solo para el Parlamento? ¿No queda coja también cuando se producen los procesos de elecciones? No vamos a tener gente que va a decir, oye, ¿qué es esto de ir a votar con un papel si yo lo quiero ahora, lo quiero ya? Entonces, esa es la distancia que de repente uno tiene que tomar y decir, ¿sabes qué? Está bien. Si uno construye consenso y construye acuerdo, aunque a algunos no les guste la palabra, es para evitar eso, que la violencia tome. Y desde el lenguaje, una sola cosa. ¿Cuál es el problema hoy día, en gran medida, respecto a la violencia? Se mezcla narco, lumpen, Anarco. manifestantes legítimos, poco. Y están separados por 10 metros. Sí, pero y los tanto- fenómenos y de anoche operando en confusión. los fenómenos de anoche son más desacoplados de las protestas. No sé, porque si yo no estoy diciendo que se confunden de la Sí. siguiente manera. Paradero 24 en la cisterna. A las 12 del día, los estudiantes, ¿qué hacen? Se manifiestan, claro, hacen barricadas. Hay un nivel de tolerancia a la violencia que en los menores de 30 años es altísimo. ¿Cuál es el problema? Cuando la violencia se instala, se queda mucho rato, el nivel de tolerancia a la violencia crece en todos. Entonces ya hay alguna persona que dice, mira, ¿sabes qué? Con tal de arreglar esto, yo también estoy dispuesto a soportar altos niveles de tolerancia de violencia. Ese es lo peligroso, ese juego como de chicken game, ¿no es cierto?, de enfrentarse, de como que alguien va a mirar para el lado y va a decir, no, yo no voy a cruzar esa línea. Eso es lo peligroso. Y por eso cuando uno entiende que lo que está en riesgo es la democracia, en el término último, donde decirle que va a ser una resolución pacífica de las diferencias y no violenta. Pero pareciera que lo que se yo nos creo que- asomó es lo que vive mucha gente cotidianamente en sectores que estaban muy confinados. Porque al final ese es el fenómeno que vienen narrando hace mucho rato, ¿cierto? La gente que trabaja cerca de las poblaciones que sí están tomadas por fenómenos de violencia, que sí tienen su propia ley a partir de la cultura del narco por un lado, Sí, de la pero cultura el del... territorio hasta ahora muy acotado. Pero donde vive tampoco hay mucha que gente. generalizar. No, tampoco hay que generalizar, porque está bien, Puente Alto no es una comuna dominada por el narco, son ciertos pedazos de sectores, manzanas, Castillo, son Bajo territoriales, Temena. no, ni siquiera completos, sectores del castillo, casas, ¿te fijas? Territorios, pero tampoco es que tengan control. Lo que pasa es que ahora, claro, se produce el fenómeno ante la pérdida, la desaparición del Estado. ¿Ah? Ya, pero estamos ciertos que no son alienígenas, como dijo la primera dama. O sea, estaban en alguna parte. De hecho, hoy día están desplegados, pero estaban en alguna parte. No nacieron ayer ni hoy día. Los quiero invitar a hacer un juego especulativo. Aquí hemos coqueteado con la idea, ¿cierto?, de que se escenifica una ruptura que incluye el fin de la presidencia. Había una fecha límite, entiendo yo, hasta antes. O sea, la Constitución 22 de política, noviembre. la Constitución política dice que si faltan menos de 2 años para la elección, ya no hay un llamado, si es que el presidente renuncia o se va, o si se produce una vacancia, ya no hay un llamado a elección, sino que hay una designación por parte del Congreso del sucesor que tiene que terminar el periodo presidencial. Eso es lo que ocurriría ahora. Ya el episodio, adelantar las elecciones, no está dentro del repertorio. Imaginémonos que de manera más violenta o menos violenta, más republicana o menos republicana, mañana el presidente dimite, por la razón que sea. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Cómo se organiza la fuerza? ¿Quiénes son los que hoy día tienen una ficha puesta, ¿cierto?, en esa conversación? Que probablemente son también los que hoy día están especulando con esta idea, si no se me ocurrió a mí, digamos. Hay gente que ya está empujando la idea de Por eso que salga Piñera. cuando se cuente en un tiempo más la historia de este periodo convulso, van a estar puestas entre los antecedentes la columna de Carlos Peña sobre la genialidad de Piñera, el comentario de Gonzalo de la Carrera que escuchamos esta semana llamando, ¿no?, a Piñera a o ponerse los pantalones o renunciar, y una serie de voces que desde el Partido del Orden y la propia derecha están dándose cuenta de la incapacidad de Piñera, por cierto, en este caso, de defender sus intereses. Entonces estamos frente a una figura presidencial que no tiene apoyo, que no tiene respaldo, que se está quedando sola, porque esa es la derecha social, y la derecha política tarde o temprano va a seguir a la derecha social, y por lo tanto hay una salida que es institucional, ¿no?, que es que el Congreso Pleno elige un presidente. Ese presidente, que podría ser Quintana, como decía Miller, o Flores, o podría ser cualquier ciudadano, además, ¿no? Sí, porque no es como algunos creen, el presidente del Senado que asume, ¿no? No es relevante. Lo relevante es que la figura sacrificial
no, justamente que demanda el volcán es la de Piñera, por lo que representa, por lo que simboliza, por lo que expresa. Y de alguna manera también eso debería bajar la temperatura. No podría decir, porque no lo creo, que se solucione el conflicto, pero sí podría ser un principio de resolución de un conflicto que es largo, que tiene que ver con la reconfiguración de las ¿Y este reglas Congreso a quién podría elegir, políticas Macarena? y económicas. Yo creo que el Congreso, dado que son políticos, van a hacer un acuerdo político, van a negociar políticamente, lo que va a dar cuenta de la estrechez de ese acuerdo. No tiene ese Congreso la capacidad de ver más allá de sus propias paredes, y va a venir una batalla, ¿no? Por el poder, que es natural que se dé, y que va a mostrarnos aún más la decadencia en la que está el viejo régimen o el antiguo régimen. Sin embargo, creo que nada va a ser, desde el punto de vista de la comunicación masiva, peor que lo de Piñera, porque Piñera representa, para su desgracia, muchas de las cosas que tienen que cambiar y de que los manifestantes abominan. Entonces, hay un grupo de nuestra generación y los mayores que apelan al espíritu republicano, a la democracia, una serie de fraseologías del manual de educación cívica de los años 90. Pero hay una generación impugnadora que no está en esa lógica, que está en un videojuego. Y van disfrazados de personajes de videojuegos a las manifestaciones, y que no son hijas del pensamiento discursivo, sino que resumen la realidad en 280 caracteres. Entonces estamos frente a un choque cultural potente, y es una generación que va por su épica, tiene una épica el movimiento, ¿no? Se mantiene porque tiene una épica, no más allá de todo. Y una estética. Y una estética. Entonces, eso te habla del vigor, de la fortaleza que hay en esta impugnación, que repito, no se trata de Piñera porque sea de derecha, es por lo que él representa en términos de el winner, el que hace la pasada, el que saca la ventaja corta y chica. De eso se agotó un poco el país. Entonces su biografía, el no haber pagado las contribuciones de su casa de Gaurga, el haber zafado por sus vínculos de la demanda del Banco de Talca en los 80, es decir, su biografía expresa lo que tiene que terminar en Chile, que es la cultura del otro abuso y de la otra violencia, que es la de las élites y de los grupos privilegiados. Y eso, para mala suerte de Piñera, le tocó todito completo a él. Gonzalo, ¿qué hace un presidente, un sobreviviente designado las primeras 24 horas que asume? ¿Tú te imaginas quién podría ser electo por este Congreso? Es que yo creo que lo único que podría provocar una renuncia del presidente es que los niveles de violencia, en vez de retroceder, avanzaran y se consolidaran. Pero es que hay cuestiones que están pasando. O sea, a pocas cuadras de acá empezaron los rayados de apoyo a Carabineros, quemaron la estatua del perro, el Matapaco. O sea, hay acción y reacción. Sí, pero por eso digo, si el nivel de violencia sube, ¿te fijas? Eso podría ser al que haga insostenible el juego democrático, en el fondo. Que la gente diga, ¿de qué juego democrático me habla? ¿De qué plebiscitos me habla? ¿De qué elecciones me habla? ¿De qué partidos me habla? Cuando el Estado, que nace para resguardar el orden público como objetivo principal, no es capaz de cumplir, lo que se hace es un retroceso completo. Pero de cierta manera lo que le está diciendo la clase política, por una parte, cartas del Partido Socialista que no me ayude tanto, compadre, condenemos la violencia, pero llama al gobierno a hacer su pega. Sí. Curiosamente, lo mismo que hacen los camioneros. Los camioneros van y le dicen al presidente, haga su pega, cumpla con su función. Yo creo que tanto la carta del Partido Socialista... Un llamado a alguien a hacer su pega es al mismo tiempo una acusación respecto a que no la está haciendo o no la puede hacer. Sí, ¿no? Mira, asumiendo el escenario, ¿no es cierto? Asumiendo ese escenario de renuncia, yo te estoy diciendo que el supuesto básico de esa renuncia es que el nivel de violencia crece. Y que por lo tanto, suponer de que si el nivel de violencia crece, vamos a poder tener un presidente político más débil incluso que el presidente, con menor legitimidad. Pero ya va a haber un sacrificio en el volcán. Yo creo que eso es un poquito ilusorio. Porque la pulsión que empieza a gobernar es la del orden público. Y la pulsión del orden público, lo que empieza a buscar es lo mismo que pero si piensas, decodifica lo que le están pidiendo incluso los socialistas al presidente Piñera.
¿Qué le dices cuando haga su pega? ¿Qué le están diciendo? Controla la violencia. Sí, y Controla la de hecho, violencia. Y usaron Entonces, una palabra como mano blandengue. Claro, pero imagínate, o sea, pues estamos hablando del Partido Socialista pidiéndole al presidente que tenga una mano dura y parara la violencia. ¿Ah? Y lo mismo los camioneros. Esa es la pulsión. Entonces, creer de que esa pulsión de parar la violencia va a desencadenar de que termine con un presidente es que para allá quiero llegar, porque un presidente interino puede mañana asumir y llamar, por ejemplo, a los militares con mayor decisión y mayor respaldo o mayor legitimidad que lo que puede hacer hoy día Piñera. Claro. ¿Sí? Entonces tendría sentido la apuesta. ¿Me explico, no? O sea, esa es la pregunta de fondo. ¿Es un presidente interino? ¿Tiene mejores herramientas que el presidente constitucional? Pasó en Bolivia. El presidente renuncia, arranca. ¿Sí? ¿Cierto? Arranca vicepresidente, arranca presidente del Senado, una parte del Congreso. Arrancaron. ¿Sí? Nombrar institucionalmente, poner una presidenta interina. ¿Sí? Que tiene que primero jurar como presidente del Senado y después asumir como presidenta interina de Bolivia. ¿Quién manda en Bolivia? Los militares. Los militares, que esa es la pulsión. Entonces, excesivamente ilusorio imagen de que es una figura política la que toma control. De eso son los militares los que tomaron control en Bolivia. ¿Qué pasaría en Chile? Pasaría exactamente lo mismo. Renuncia Piñera, gobiernan los militares. ¿Te has respondido a mi pregunta? Por eso te digo, o sea, ¿quién puede creer que ese es un escenario deseable? Por eso que la pulsión de la política y del sistema político, ¿qué tiene que hacer? Decirle, ¿sabe qué? Este es un problema que no es de Piñera, no es del gobierno, es de todos. Porque cuando se acaban las herramientas de la democracia para operar, el Estado de Derecho para operar, lo que viene es la fuerza. Ninguno de ellos tiene la fuerza. La fuerza la tiene el narco o el militar. Entonces, lo que viene después de la renuncia, de todo, porque renuncia tácita o expresa, viene ese enfrentamiento. Pero es que pareciera que hay una pregunta respecto de si lo que viene es guerra civil o guerra militar. Militar entendía narco contra militares. Si es que está ese sustrato, si, yo me fumé algo y estoy viendo un país que ustedes no están viendo. Yo creo que vuelvo al origen yo lo siento así. Yo creo que estamos demasiado calibrando en función de los dos extremos. Demasiado. Entonces, claro, uno pone pone el termómetro aquí y te marca 40, no, más que fiebre. O sea, y lo pone en el otro tema y también te marca 40. Yo lo comenté acá antes también, hay dos pulsiones que están muy fuertes instaladas, o tres. Una es la de la seguridad, que es muy masiva y muy transversal, ¿no? Y ahí se legitima la figura de los militares en parte porque los 4 o 5 días que estuvieron los militares efectivamente fueron más positivos que negativos, ¿no? Los problemas de derechos humanos y los problemas solo tienen que ver con carabineros. Y ahí tenemos un problema mayor, pero a la vez hay una demanda de símbolos potentes y fuertes de transformación que van más allá de cuánto porcentaje negocia el ministro de Hacienda con la oposición para subir las pensiones. Esto tiene que ver con poner encima de la mesa cuestiones que a la oreja más básica le hagan sentido en la condición de que Chile cambió y de que vamos para otra parte y de que el gobierno, el proyecto del presidente se rinden ante el movimiento. Entonces, esas dos cosas no pueden ser sino a la vez. No pueden ser esos puntos. ¿La rendición no se puede significar como un perdón? Una figura nueva, la que tenga el beneficio de la duda, puede echar mano de esas dos cosas. Porque además a este presidente lo va a acercar algo que también pasó esta semana y que no hemos comentado en detalle, que es el informe de Human Rights Watch, ¿no? Es el segundo informe, pero es demoledor por la transversalidad y legitimidad de Vivanco, pero vienen otros dos más. Sí. Y entonces estamos en un mundo globalizado, no estamos en la Guerra Fría de los años 70, que bastaba el apoyo de Estados Unidos para sostener gorilas en la región. Pero estamos en la casa de vidrio y un gobierno que viola los derechos humanos y un presidente que está a cargo de un Estado donde se violan los derechos humanos, aunque no sea de manera sistemática, se transforma en un par internacional. Y a la vuelta de la esquina está la justicia internacional de derechos humanos para ese presidente, para ese ministro y para todos los generales. Pero hay una diferencia bien grande entre esos dos informes. Estamos en esos estándares. Entonces, eso va acercando. Todo este escenario me habla de un Piñera que va acercado, más allá de
lo que yo deseo, lo que veo, es un presidente que tiene casi ningún recurso político y se encamina a un margen aún más estrecho, porque está desfondado por todos los sectores políticos y por un escenario complejo en lo internacional delimitado por el tema de los derechos humanos. Pero me parece, tomando el mismo ejemplo de los informes, ahí tiene un punto lo de Miller, es decir, parece que el primer informe, el de Amnistía Internacional, es más bien un informe emanado de las temperaturas más afiebradas. Tiene más el tono del activista. Da lo De mismo, hecho, el no gobierno, da lo mismo, el no da lo gobierno mismo, decide resistirlo. El gobierno decide resistirlo, pero hasta ahí no más puede hacerlo, ya los siguientes no. Ok, pero decide Sí, resistir pero en uno cambio en el informe. y no otro. Y sí son distintos los dos informes, porque el de Human Rights Son Watch sustantivamente le habla a una institucionalidad. Pero yo hablé El del otro, de Human Rights Watch. Sí, está bien, pues que estoy haciendo esa distinción, porque en definitiva, más que uno venga a sumarse al otro y lo ahorca, yo veo todo lo contrario. Creo que el segundo informe entrega una salida, el de Human Rights Watch le entrega una salida política al gobierno. De hecho, el propio informe, ¿cierto?, sostiene, encabeza su informe, ¿cierto?, Human Rights Watch, diciendo que se requiere una profunda reforma de las policías. Le habla a una institución, demanda caminos institucionales y no se refiere, como el otro, a una intencionalidad que no la descarta, como hacen los abogados. No la descarto. Pero Camilo, si no estoy hablando del detalle del informe. Yo sí, pues. Sí, está bien. Más allá del detalle del informe, constata graves violaciones a los derechos humanos. Y vienen más informes. Lo que quiero decir que lo que significan los informes en términos de desgaste político, dado el contexto de lo que representan internacionalmente los derechos humanos. Por cierto, entonces, al contrario, no veo que le dé otro que salida, lo cerca, porque le dice, no, por acá no. Pero traza un camino. Está bien. No un pool de caminos, pero traza un camino. Está claro que el tema de derechos humanos se transforma en un flanco. Y en un flanco abierto, no solo para Carabineros, también para el gobierno. Pero principalmente para el presidente. Es una realidad. Pero al mismo tiempo, a veces el hambre es mala consejera. En la acusación constitucional, fíjate, la acusación constitucional contra el presidente, ¿qué va a terminar haciendo? Incluso la contra el ministro Chadwick. ¿Qué va a terminar haciendo? Porque yo creo que en ambas creo que van a fracasar. ¿Qué va a pasar? Van a ser antecedentes. Va a ser, bueno, el juicio político que hace todo el sistema político respecto de este mismo tema, va a decir, considera que no existió ese mínimo dolo, que no hay que ser abogado, es decir, la intencionalidad. Por eso que los dos informes son tan distintos, porque el de Amnistía sabe que tiene que poner arriba de la mesa la intencionalidad. Todos estos hechos notorios, públicos, que están registrados, tienen que tener intencionalidad para transformarse en un problema real para el gobierno. Y lo que hace el informe de Human Rights Watch, saca la intencionalidad, la extrae. Dice, aquí están los hechos, tienen que ser juzgados, en Chile hay Estado de Derecho, tiene que haber sancionados todos y cada uno, existen violaciones a los derechos humanos, pero dice, pero respecto a que sean sistemáticas, y aunque no es algo semántico, lo sistemático tiene que ver con eso, con la intencionalidad, que hay una política, una orden. Dice, y nosotros aquí lo que hemos aprovechado. ¿Qué dice sobre Carabineros? Falta de rendición de cuentas. Parte del problema de Carabineros, falta de rendición de cuentas. Mira, es decir, no hay cadena de mando. Eso es lo que dice Gonzalo, ayer estamos grabando hoy día miércoles, el día martes en la mañana fue el informe, y el martes en la noche Carabineros le voló el ojo a una persona civil, a una mujer que iba con su hermana en San Bernardo, que no estaba participando de ninguna protesta. Todo lo que ocurre después del informe de Human Rights Watch es responsabilidad política ya del gobierno. Y antes también. Pero ahora desde el punto de vista político. Por eso te doblo la apuesta. Internacional. Ahora es más responsabilidad que nunca, porque ahora no tiene margen el gobierno para que Carabineros siga cometiendo esas prácticas. Entonces, ¿va a poder cambiar de un día para otro las prácticas de Carabineros? Muy probablemente no. Y probablemente por eso te hablo de cerco político. Porque cae en una trampa el gobierno, que es la de estar a cargo de una institución que no tiene capacidad de respetar los derechos humanos de un día para otro. Porque eso es un trabajo largo. Señores. Está bien. Yo encuentro un punto, yo pongo un paralelo. Estamos en el cerco del tiempo, ¿no? La operación Huracán, ¿cierto? Te hace caer la inteligencia en Carabineros, te mandó de vacaciones al subsecretario del Interior por un mes y medio, ¿no es cierto? Está bien, es verdad, te genera un problema, un flanco, pero de ahí a suponer de que ese flanco va a ser algo que te impida tomar decisiones. Por eso la decisión del gobierno, ¿cuál es? Es decir, yo necesito que todos estén de acuerdo en el uso de la fuerza. Todos. Y lo pone arriba de la mesa.
¿Termina el mandato Sebastián Piñera? Yo creo que sí. ¿Termina el mandato Sebastián Piñera? Bueno, ¿qué creen ustedes? Díganlo en los ¿Qué crees comentarios. tú? Yo creo que no. Al día de hoy tendría que decir que no. Pero cambio de opinión todos los días, así que el próximo programa voy a apostar por la otra opción. Lo ponen Digan ustedes... válido hasta... Mientras no cambies de señora todos No, los no días. cometería ese error. Digan ustedes en sus comentarios qué es lo que creen y poderoso de la semana antes que nos vayamos. José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch. Jorge Valdivia. Futbolero. Futbolero. ¿Por qué? Porque se recetó terminar el campeonato hace 2 semanas. Dijo, este campeonato no se juega. No se va a jugar el campeonato. O por lo menos no de la manera que uno esperaría que volviera. No vuelve el fútbol. Y además, él dice, bueno, está convencido de su decisión tan poderosa, de su convicción, que se receta irse al fútbol mexicano. ¿Ah? Perfecto. Así que, Una buena salida. ¿Ah? Yo voy Poderoso la semana. a elegir a el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que saca su tercer acuerdo Ah, ¿se puede adelante. elegir amigo, Se ahora? puede. Ya, pues, entonces, sí, pues sí. yo lo elegí a ustedes para que dos vinieran. estrellitas. Obvio. Para Briones. Y sobre todo por el discurso y la locución antes de la votación, cuando dijo que este no es un problema económico, este es un problema que tiene que ver con la delincuencia. Así Me que gusta el estilo del ministro Briones. Digo, si uno lo pone en mute, es bueno, porque tiene como pinta, así como... Te pasan cosas. Es más pop. ¿se hace cositas? Sí, pues sí. Ya. Digan ustedes también qué opinan en nuestros comentarios. Y suscríbanse y sigan viendo Comando Jungle. Gracias. Es como jugando una película... es como un- Lo que me dijo, esta bueno no la pueden dejar en verde, así que no voy a cometer este error.